Hola, buenos días chicos, ¿qué tal? Bueno, como os dije por WhatsApp el otro día, ya hemos terminado el tema 6, que es el tema de reacciones ácido-base, y entonces vamos a comenzar con el siguiente tema, que sería el tema 7, que son reacciones redox, que también se les llama reacciones de oxidación-reducción o también reacciones de transferencia de electrones. ¿Vale? Los contenidos de la asignatura, que yo creo que no os he comentado esto nunca, pero bueno, los contenidos de la asignatura se dividen en tres bloques de contenidos. En realidad son cuatro, pero el primer bloque se llama la actividad científica y digamos que se trabaja de manera transversal durante todo el curso y en todos los temas, pero el resto de los temas se dividen en tres bloques. El primer bloque es el de estructura de la materia y dentro de ese bloque se encuentran los temas, el tema uno, que era estructura atómica, el tema 2 de propiedades periódicas y el tema 3 de enlace químico. ¿Os acordáis? Luego el siguiente bloque que viene a continuación es el bloque de reacciones químicas, que es en el que nos encontramos ahora, que es un bloque muy grande y consta de cuatro temas también, que el primero era cinética química, el segundo era equilibrio químico y reacciones de precipitación y de solubilidad. El tercero es el de equilibrios ácido-base, que también se le llama equilibrios de transferencia, bueno, equilibrios o reacciones de transferencia de protones, ¿no? Porque en todas las reacciones ácido-base ya hemos visto que lo que ocurre es que unas sustancias que llamamos ácidos transfieren protones a otras sustancias a las que nosotros llamamos bases, ¿no? Esto espero más o menos que todo el mundo lo tendrá claro. Y, y por último, es este tipo de reacciones que en lugar de transferirse protones, pues se van a transferir electrones, ¿vale? Pero hay cierta similitud, digamos, con los equilibrios ácido-base, porque igual que en una reacción ácido-base, para que una sustancia le pueda acceder a un protón, hace falta que exista otra sustancia que lo acepte, ¿no? Pues en este caso va a ocurrir lo mismo. Para que una sustancia pueda acceder electrones, hace falta la presencia ahí de otra sustancia que acepte esos electrones, ¿vale? El que cede electrones decimos que se oxida y el que acepta esos electrones se reduce. Pero bueno, eso ya lo veremos ahora dentro de un ratito. Y el último bloque, que me voy, el último bloque es el bloque de química orgánica. ¿Vale? Es solo un tema, pero bueno, engloba lo que es la formulación orgánica, estructura orgánica, pues se ven también cosas que realmente ya hemos visto en el primer bloque, ¿no? Lo que es la hibridación del átomo de carbono y los diferentes, la relación que tiene la hibridación del átomo de carbono como con los enlaces sencillos, enlaces dobles, enlaces triples, etcétera, etcétera. Y luego además en ese tema pues se van a ver diferentes tipos de reacciones que son frecuentes que se den en química orgánica, ¿vale? De condensación, de eliminación, de oxidación, etcétera. Entonces, bueno, eso ya lo veremos en su momento. Y ya está, esos serían los tres bloques de contenidos que hay en la asignatura. Lo digo para que lo tengáis más o menos claro porque en las indicaciones que nos ha llegado del examen de BAO, que os van a dar este año más opciones a elegir, ¿no? A que vosotros elijáis a lo mejor entre tres problemas tenéis que elegir dos o entre cuatro problemas tenéis que elegir dos, que os lo van a hacer para simplificar un poco el examen, pues esas opciones van a ser en bloques, de manera que podáis descartar, por lo que se entiende de ese documento, podáis descartar a lo mejor problemas o cuestiones relativos a un bloque que a lo mejor no hayáis podido dar completo. Entonces siempre es bueno que tengáis claro qué temas pertenecen a un bloque y qué temas pertenecen a otro, ¿vale?
Bueno, en cuanto a eso, pues nada, vamos a empezar con el tema 7, que sería el último del bloque de reacciones químicas y bueno, os he subido la primera parte de los apuntes, no están completos, no me ha dado tiempo a terminarlos todavía, lo siento, pero en cuanto estén completos, pues ya los subo y os lo digo, ¿vale? Pero está casi todo, ¿vale? Falta una parte, digamos, pequeña. Y entonces los tenéis aquí, ¿veis? Ahí están los apuntes, pues pincháis ahí y nada, os los descargáis, que yo los tengo aquí, ¿vale? Entonces, en primer lugar, pues reacciones de oxidación-reducción. Como decía antes, son reacciones químicas que se caracterizan porque hay una transferencia de electrones desde unas sustancias a otras. El término de oxidación, pues seguramente a todos nos recuerda a la palabra oxígeno, ¿no? Porque antiguamente se pensaba que cuando una sustancia se oxidaba, por ejemplo, cuando el hierro, ¿no? O otro metal se oxida, eh, se pensaba que lo que ocurría era que incorporaba átomos de oxígeno a su estructura. Se pensaba, y realmente lo que ocurre es eso, cuando un metal se oxida, lo que hace es incorporar átomos de oxígeno a su estructura formando óxidos, ¿no? En el caso del hierro, pues forma óxido de hierro, pero en el caso de otros metales, del aluminio, del cobre, de cualquier otro metal, lo que hace es incorporar, forma óxidos y digamos que incorpora átomos de oxígeno. Y por eso se le dio el nombre de oxidación, relacionado con la palabra oxígeno. Lo que ocurre es que no en todas las oxidaciones los elementos van a incorporar átomos de oxígeno. No tiene por qué siempre ser una reacción con el oxígeno. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir en una reacción de oxidación? ¿Qué es lo que le ocurre a un elemento cuando se oxida? Lo que ocurre es que aumenta su número de oxidación o aumenta su carga, ¿vale? Eso es lo que le va a ocurrir cuando se oxide. ¿Y qué le va a ocurrir cuando se reduzca? Pues justo lo contrario, que va a disminuir su número de oxidación o su carga. Entonces vamos a repasar todo esto, vamos a empezar a repasar en primer lugar lo que son los números de oxidación, ¿vale? Bueno, la definición de estado o número de oxidación sería esta de aquí, que va a coincidir con la valencia iónica que tiene un elemento. Ya sabéis que algunos elementos tienen solo una valencia iónica y que otros elementos pues, pueden tener más de una, ¿no? Como regla general, vamos a considerar que el oxígeno va a actuar siempre, ¿vale? Siempre con esta oxidación -2. Su carga va a ser siempre -2, a no ser que tengamos oxígeno elemental, ¿no? El gas oxígeno O2, que en ese caso cuando tenemos un elemento en estado elemental, su estado de oxidación es cero, ¿vale? Y que el hidrógeno va a actuar siempre con estado de oxidación +1, ¿vale? El hidrógeno +1 y el oxígeno -2. Y aquí os digo, pues eso, que los átomos en estado elemental, pues actúan con estado de oxidación nulo. Por ejemplo, si yo tengo hierro en estado elemental, su estado de oxidación es cero. O tengo oxígeno en estado elemental, su estado de oxidación es cero. O si tengo sodio en estado elemental, su estado de oxidación es cero, ¿vale? Ahora, cuando ya forman parte de compuestos, si yo tengo cloruro de sodio, que su fórmula es NaCl, pues ¿cuál va a ser el estado de oxidación del sodio? Si yo me fijo en las valencias, su valencia iónica es +1, por lo tanto, el estado de oxidación del sodio va a ser +1 y el del cloro va a ser -1, ¿vale? Esto ya lo sabéis todos, seguro. Como excepción a la regla general, ¿qué nos vamos a encontrar? Pues que el oxígeno, aunque hemos dicho que siempre va a actuar con esta oxidación -2, cuando forme parte de peróxidos, cuando forme parte de peróxidos va a actuar con esta oxidación -1, ¿vale?
Por ejemplo, ¿qué tipo de peróxidos podemos encontrar en alguna reacción? Pues el agua oxigenada, H2O2, o algún peróxido de calcio, de sodio. Pues si forma parte de peróxidos, acordaos que su estado de oxidación en vez de ser -2 va a ser -1. Y en el caso del hidrógeno, que aunque hemos dicho que siempre va a actuar con estado de oxidación +1, cuando forme parte de hidruros metálicos, va a actuar con esta oxidación -1. Un hidruro de sodio, un hidruro de hierro, de calcio, cualquier tipo de hidruro metálico, eso sí, metálico, pues su estado de oxidación va a ser -1. Pero eso son excepciones a la regla general, que la regla general es esta de aquí, ¿vale? Y ya una vez que nosotros sepamos el estado de oxidación del oxígeno y del hidrógeno, vamos a poder determinar el estado de oxidación de otros elementos que formen compuestos con ellos. Por ejemplo, si yo tuviera que determinar el estado de oxidación del átomo de carbono, ¿no? En el dióxido de carbono, pues como yo digo, bueno, pues cada átomo de oxígeno, que hay dos, tiene un estado de oxidación -2, pues voy a decir 2 por -2 -4. Por lo tanto, para que la carga de todo el compuesto sea neutra, el carbono tiene que tener un estado de oxidación +4, ¿vale? En este compuesto, el carbono tiene estado de oxidación +4. En el monóxido de carbono, pues diríamos un átomo de oxígeno por su estado de oxidación, que es -2. Para que todo el compuesto sea neutro, pues el carbono tiene que tener un estado de oxidación +2. ¿Vale? Y aquí tenéis algunos ejemplos, bueno, pues de los estados de oxidación de algunos átomos en algunos compuestos. En el caso de los compuestos binarios, que están formados por dos elementos, es más sencillo. En el caso de los compuestos ternarios, que están formados por tres elementos, como es el caso de los oxoácidos, pues igual es un poco más complejo, pero ya lo hemos hecho en formulación y yo creo que todos lo sabéis hacer, ¿no? En este caso, el átomo de nitrógeno, ¿qué esta oxidación tendría? Pues yo diría 3 por -2, -6 más 1, -5. Así que para que el compuesto sea neutro, pues el nitrógeno tiene que tener esta oxidación +5. ¿Vale? Yo creo que esto más o menos todo lo tenéis súper mega controlado. En base a esto, ¿cómo vamos a definir una reacción de oxidación? Pues una reacción de oxidación, aquí viene que es todo proceso químico o reacción química en la que un átomo aumenta su estado de oxidación, ¿vale? Y una reacción de reducción es todo proceso químico en el que un átomo disminuye su estado de oxidación. Es importante que tengamos claro que estos procesos van a ir siempre acompañados el uno del otro, ¿vale? Siempre van a aparecer juntos. Para que alguien se oxide, para que un átomo se oxide, es necesario que haya otro átomo que se reduzca. Si nos fijamos, por ejemplo, en esta reacción química, el zinc en estado metal, ¿no? Una lámina de zinc reacciona con el oxígeno del aire, por ejemplo, y forma un óxido de zinc. Entonces yo aquí arriba he puesto los estados de oxidación de cada átomo en cada compuesto, ¿no? En el metal el zinc se encuentra en estado elemental, entonces su estado de oxidación va a ser 0. En el oxígeno, también en estado elemental, pues el estado de oxidación de cada átomo de oxígeno va a ser 0, pero cuando se unen para formar el óxido de zinc, pues el estado de oxidación del zinc, si buscáis al zinc, su valencia iónica es +2, así que aquí va a tener un estado de oxidación +2 y el oxígeno va a tener estado de oxidación -2. Entonces, ¿qué le ha ocurrido al zinc? Que su número de oxidación ha aumentado, ¿no? ¡Ay, que se me acaba el tiempo, Dios mío! El estado de oxidación del zinc pasa de 0 a +2. Por lo tanto, ¿qué le ocurre? Que se oxida. Pero el oxígeno disminuye su estado de oxidación, ¿no? Porque pasa de 0 a -2. Y por lo tanto, el oxígeno en esta reacción química se reduce. Siempre tiene que haber alguien que se oxide
y alguien que